Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el embajador Jack Matlock. Bienvenido de nuevo al programa, señor. Encantado de estar con vosotros. Gracias por la invitación. Así que, embajador, usted tuvo un papel muy importante en la diplomacia entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante las fases más críticas del final de la Guerra Fría, ya que tanto usted como el presidente Reagan estaban impulsando y negociando el fin de la Guerra Fría. Quería hacerle algunas preguntas sobre cómo se logró esa paz, pero también, supongo, sobre cómo la perdimos. Pensé que un buen punto de partida sería preguntarle, ¿qué opinaba usted en aquel momento sobre las ideas de Gorbachov de poner fin a la política de bloques y sustituirla por esa casa común europea? Había sospechas. Se creía que no era algo genuino. ¿O cómo se recibió esto por parte estadounidense? Bueno, fue recibido como legítimo por nuestros presidentes en ese momento, es decir, el presidente Reagan y el primer presidente Bush. No todas las personas en nuestro gobierno lo consideraron así, y ciertamente los altos cargos de la CIA eran escépticos. Pero creo que nuestros presidentes pensaron que era sincero en ese momento, porque Gorbachev estaba cambiando otras políticas para hacerlo creíble. Además, parecía ser casi lo mismo que la visión del presidente Bush de una Europa entera y libre. Creo que esta también era la visión de la primera ministra Thatcher desde el Reino Unido. Así que creo que fue bien recibido como un hogar europeo común, y eso se combinó con el rechazo implícito pero claro de Gorbachev a la base marxista-leninista de la política exterior soviética hasta entonces. Y expresó esto en un discurso en las Naciones Unidas en diciembre de 1988. Así que creo que eso fue absolutamente aceptado en ese momento. También señalaría que en su reunión en Malta en diciembre de 1989, el presidente Bush y Gorbachev llegaron a un acuerdo formal. En primer lugar, acordaron que la Guerra Fría había terminado. En segundo lugar, Gorbachev se comprometió a no interferir en los cambios políticos en Europa del Este, es decir, en la democratización. Y el presidente Bush se comprometió a no aprovecharse de los cambios políticos allí. Posteriormente, por supuesto, la expansión de la OTAN hacia lo que había sido el Pacto de Varsovia fue una violación total de ese entendimiento, al margen de otras garantías que se dieron más tarde durante las negociaciones sobre la unificación alemana en 1990. A menudo tenemos estas fechas en competencia sobre cuándo terminó la Guerra Fría. De nuevo, como has sugerido, en Malta en diciembre de 1989 se declaró que la Guerra Fría había terminado. Sin embargo, 2 años después, en diciembre de 1991, cuando colapsó la Unión Soviética, se argumentó posteriormente que no, que ese fue el verdadero final de la Guerra Fría. ¿Por qué empiezan estas narrativas en competencia? En 1999 o en 1900. Marca una gran diferencia, porque la Guerra Fría había terminado al menos 2 o 3 años antes de que colapsara la Unión Soviética. Eso es lo primero. En segundo lugar, no era la política de Estados Unidos desintegrar la Unión Soviética. Queríamos que los 3 estados bálticos recuperaran su independencia. Nunca los habíamos reconocido legalmente como parte de la Unión Soviética, pero reconocíamos a las otras 12 repúblicas como parte de la Unión Soviética, y de hecho no queríamos que se separaran. Cuando vimos que Gorbachev estaba democratizando el país, entonces entendimos que era el camino que se debían seguir. Y el presidente Bush, cuando fue a Kiev después de su cumbre con Gorbachev en Moscú, habló ante el Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, y les aconsejó que se adhirieran al Tratado de la Unión de Gorbachev, advirtiéndoles contra lo que él llamó nacionalismo suicida. En ese momento, lo que tenía en mente era lo que estaba ocurriendo en Georgia, que era casi una guerra interna contra las minorías en Georgia.
Así que, en realidad, habríamos dado la bienvenida a la preservación de las 12 repúblicas como una federación más democrática y voluntaria. No queríamos ver la desintegración. Por supuesto, mucha gente en ese momento no lo veía así. Of course, many people at the time didn't see that. It was called by one of our... Uno de nuestros comentaristas más destacados la llamó su discurso del pollo Kiev, como si hubiera sido cobarde. Estas personas no entendían que la Guerra Fría había terminado y que aunque la Unión Soviética intentaba reformarse, la economía rusa era algo muy difícil de gestionar. Otra cosa que la gente malinterpreta cuando habla de Rusia como siempre agresiva o imperialista es que fue el líder electo de Rusia, Boris Yeltsin, quien encabezó la disolución de la Unión Soviética. Esto fue algo que ocurrió internamente, a pesar del deseo de quienes estaban en Occidente de ver una unión democrática, lo que habría sido mejor para todos los implicados que romperla y girar, por así decirlo, hacia un nacionalismo extremo. Extreme nationalism. Bueno, mencionaste el discurso de Chicken Kiev, porque no adoptó una postura más dura contra los rusos. Pero de nuevo, en aquellos días se reconocía que sería peligroso alimentar las fuerzas nacionalistas. Pero si avanzamos hasta hoy, vemos a personas como Boris Johnson dando la bienvenida al batallón Azov en el Parlamento británico y a otros grupos fascistas dentro de Ucrania, lo cual, ya sabes, de nuevo, no pondría esto en la misma categoría que los nacionalistas. Hay muchos nacionalistas ucranianos que no tienen nada que ver con ningún grupo fascista. Pero, ¿cómo o por qué hemos llegado a este punto en el que apoyamos no solo a nacionalistas, sino a nacionalistas bastante radicales? Bueno, no estoy seguro de haber entendido tu pregunta. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Por qué Washington, así como sus socios europeos, se alejaron de este esfuerzo por no alimentar las fuerzas nacionalistas? Y de hecho, exactamente lo contrario. Creo que durante la administración Clinton, la que siguió a la primera administración Bush, empezamos, en primer lugar, habiendo comenzado ante todo, sin expandir la OTAN, pero intentando organizar una asociación para la paz, de la que todos los países de Europa del Este y los antiguos estados de la Unión Soviética podían formar parte, y que fue aprobada por el presidente ruso Yeltsin. Cambiamos y comenzamos a hablar de expandir la OTAN hacia el este. Ahora bien, no solo se trataba de que esto violaba entendimientos previos, entendimientos que no estaban escritos en tratados, pero que eran claramente comprendidos, sino que el problema era que una vez que empiezas a expandir la OTAN, cuando no existía ninguna amenaza contra ninguno de los países de la OTAN. Lo conviertes de una alianza defensiva en una alianza ofensiva. Y aunque más tarde Rusia no se opuso a la expansión inicial hacia Chequia, Hungría y Polonia, y posteriormente el entonces presidente de Rusia tampoco se opuso realmente a la ampliación hacia los estados bálticos, todo esto fue bajo la condición de que no hubiera bases extranjeras en estos países. En otras palabras, no era tanto la garantía del artículo 5 lo que Rusia objetaba, sino la instalación de bases extranjeras, especialmente estadounidenses en estos países. Naturalmente considerarían que estas bases estaban dirigidas contra ellos, y en un momento en que no representaban ninguna amenaza, su ejército estaba completamente desorganizado. Así comenzó ese proceso. Ahora bien, te preguntas, ¿por qué? Creo que en el caso de Estados Unidos fue porque teníamos un número considerable de votantes estadounidenses de ascendencia de Europa del Este. Y estos se encontraban en estados como Pensilvania, Georgia, Illinois y algunos otros que pueden ser cruciales y lo fueron para los votos del Partido Demócrata. Así que creo que Clinton lo hizo principalmente por razones políticas internas. Pero añadiría otra cosa. Él aseguraba personalmente al presidente ruso Yeltsin que la Asociación para la Paz sería un sustituto de la expansión de la OTAN, lo cual Yeltsin aprobó.
Al mismo tiempo, su embajador en Varsovia les decía a los polacos que era un paso previo a la adhesión a la OTAN, que más tarde resultó ser cierto. NATO membership, which then later it turned out to be. And let me add that later. Y permítanme añadir que más tarde, el hecho de que la OTAN, sin una declaración de guerra y sin la aprobación de la ONU, hiciera la guerra contra Serbia y sentara un precedente para lo que el presidente Putin hizo después en Crimea, porque reconocimos la independencia de Kosovo respecto a Serbia sin la aprobación de Serbia. Ahora bien, uno de los acuerdos que habíamos negociado para poner fin a la Guerra Fría, el Acta Final de Helsinki, establecía que no debía haber cambios de fronteras sin la aprobación de ambos países. Y por supuesto, no teníamos la aprobación de Serbia para eso. Ni siquiera hubo un referéndum, simplemente una votación del Parlamento de Kosovo. Ahora, yo diría que eso constituye un precedente exacto para lo que el presidente Putin hizo después en Crimea. President Putin later did to Crimea. And yet we have considered Y sin embargo, lo hemos considerado prácticamente un casus belli, aunque Estados Unidos, en varias otras ocasiones anteriores, había reconocido regiones separatistas, Sudán del Sur, Timor Oriental, y así sucesivamente. Cuando hubo rebeliones de pueblos de distinta etnia, dijimos que tenían derecho a la secesión. Pero el pueblo de Crimea, al menos un 80% ruso y casi sin hablantes de ucraniano, claramente estaba ejerciendo una especie de derecho de autodeterminación. Reconocimos eso en otros casos, pero no en el caso de Crimea. Y como decían los rusos en ese momento, ¿por qué todos los demás tienen derecho a la autodeterminación, pero los rusos no? Voy a seguir con algunas de tus preguntas, pero creo que todo está relacionado con lo que comenzó en la administración Clinton. in the Clinton administration. No, but yeah, it does remind me of something Kissinger said. Me recuerda a algo que dijo Kissinger en 1999, porque es interesante que en marzo de 1999 no solo fue el mes en que la OTAN se expandió por primera vez, sino que también, 12 días después, también en marzo de 1999, la OTAN atacó Yugoslavia sin un mandato de la ONU. Así que creo que este fue un punto de inflexión. Y también fue cuando Kissinger dijo que a partir de ahora ya no podíamos decirles a los rusos que simplemente se trataba de una alianza defensiva. Así que creo que es un buen punto. Quería preguntarle, basándome en su larga experiencia en la diplomacia con Moscú y en la evaluación de lo que ha sucedido desde los años 90, ¿qué es lo que los diplomáticos occidentales de hoy no comprenden sobre Moscú y sus preocupaciones de seguridad? Security concerns. Well, it seems to me that there has been Bueno, me parece que ha habido una incapacidad por parte de nuestros líderes políticos recientes para ponerse en el lugar de otros países, es decir, de otros líderes. Eso era una de las cosas que creo que tanto el presidente Reagan como el primer presidente Bush realmente querían. Entender de dónde venían los líderes soviéticos, qué temían y qué no. Y diría que en su diplomacia, aunque ellos y todos nosotros condenábamos el comunismo como sistema, no insultaron públicamente a los líderes soviéticos. A nivel personal, los trataron con respeto y empezaron a escuchar su punto de vista y comenzaron a entender que algunas de las cosas que temíamos simplemente no eran ciertas, aunque tal vez lo hubieran sido en algún momento. not true, even if they might have been at one time. That was that there was no plan really to. No existía realmente un plan para invadir Europa Occidental. Temíamos eso, y esa fue la razón de la OTAN. Por el otro lado, había un miedo real ante lo que consideraban señales agresivas de nuestra parte. Ahora bien, cuando empezamos a expandir la OTAN y luego a utilizarla para hacer la guerra ilegalmente, como hicimos primero contra Serbia y después, de forma aún más flagrante, atacamos Irak, que no había amenazado a ningún miembro de la OTAN. Lo hicimos utilizando pruebas fabricadas, que resultaron ser una mentira, y lo hicimos de manera masiva. Atacamos Irak de forma mucho más exhaustiva y masiva, y sin provocación, mucho más, diría yo, que el también criminal ataque de Rusia contra Ucrania posteriormente. Attack of Russia on Ukraine later. The fact is, President Putin
El hecho es que el presidente Putin tenía precedentes para todo lo que hizo y que ahora condenamos. Y son cosas que sin la expansión de la OTAN, sin la amenaza de bases militares en territorios que antes formaban parte de la Unión Soviética, habrían resultado provocadoras para cualquiera de nuestros países. Y sin embargo, seguimos adelante tranquilamente y lo hacemos. Y ahora decimos, oh, Putin es un criminal de guerra. Sí, lo es. Pero también han sido nuestro presidente y distintos sentamos en Paulus. It's Matt Guffrigan Bram Small y especialmente el fracaso de los europeos occidentales en comprenderlo. Porque ellos también han violado acuerdos que firmaron solemnemente y que en ocasiones simplemente ignoraron, de formas que solo podían interpretarse como una amenaza para Rusia, nos ha llevado a una situación trágica en la que parece que quienes están en el poder no comprenden realmente cuáles son las raíces de esta violencia. Y permítanme añadir también todo este asunto de las sanciones económicas. Creo que Estados Unidos y ahora Europa Occidental han abusado enormemente de ellas. Han utilizado lo que podría haber sido la base de un sistema de comercio internacional razonable y justo, usando el dólar. En cambio, hemos utilizado ese tipo de predominio en el sistema financiero mundial con fines políticos, y yo diría con fines políticos agresivos, porque empezamos a sancionar a Rusia por cosas que, habían ocurrido en otros lugares y por cosas que estaban sucediendo dentro de su propia soberanía. Así que me parece que simplemente ha habido una falta de, diría yo, trato justo. Por supuesto, la guerra actual en Ucrania es una tragedia, especialmente para Ucrania. Y las soluciones que podrían haberse alcanzado antes, incluso si requerían algún cambio territorial, habrían salvado a Ucrania de gran parte de su destrucción y sufrimiento actuales. Eso no significa que ninguna guerra sea buena, no lo es. Y la tragedia, especialmente para Estados Unidos, es que éramos lo suficientemente fuertes y no estábamos amenazados por nada salvo el terrorismo. No estábamos amenazados por otro país, y aún así tendimos a militarizar nuestras ventajas. Creo que esto a la larga va a repercutir negativamente en los mejores intereses del pueblo estadounidense. Mencionaste que existe una incapacidad para ponernos en el lugar de Rusia, y de hecho, de cualquier otro oponente también, lo cual es un desarrollo muy preocupante. Pero también con los europeos, dijiste especialmente los europeos, y tengo la misma impresión. Los europeos a menudo se han vuelto, no solo más beligerantes, sino más aún, creo, ahora que los estadounidenses. En Europa, también existe esta reticencia a siquiera considerar cuál podría ser la seguridad rusa. De hecho, siguen diciendo que Ucrania necesita garantías de seguridad, pero más o menos se niegan a considerar garantías de seguridad para Rusia. De hecho, ni siquiera quieren sentarse a hablar con Rusia, incluso cuando esta guerra se está descontrolando. Me preguntaba, ¿cómo explicas esta reticencia, este colapso de la diplomacia? ¿Han sido consumidos por la ideología? ¿O cómo entiendes esto como diplomático, al ver la ausencia de diplomacia? No puedo entenderlo. Creo que lo que ha ocurrido y lo que realmente ha sucedido de forma acumulativa durante este siglo XXI ha sido simplemente una demonización del presidente ruso, Vladimir Putin. Ahora bien, él ha hecho cosas que no me gustaría ver en mi país. Cosas que, de hecho, están empezando a ocurrir ahora en cuanto a la violación de los procedimientos democráticos. Sin embargo, estas han sido una reacción a las cosas de las que he estado hablando. Y la idea ahora de que, si se hacen concesiones respecto a Ucrania y algunos de los territorios de habla rusa se transfieren a Rusia, en la medida en que el actual gobierno ucraniano prácticamente ha ilegalizado el idioma ruso, en lugar de protegerlo, como ocurría antes bajo el régimen soviético y la Ucrania independiente original, cuando tanto el ruso como el ucraniano eran oficiales y se protegían las lenguas minoritarias.
Ahora, lo que vemos es una acusación de que, oh, ya sabes, si llegamos a un acuerdo sobre Ucrania, él irá tras los estados bálticos o incluso Polonia. No hay ninguna evidencia de eso. Y creo que mucho de esto se remonta a la adopción de lo que erróneamente se llamó un orden mundial liberal. Esto fue, para mí, muy similar al intento soviético, hasta Gorbachov, de crear un orden mundial socialista. Y de hecho, la militarización de la paz tras el final de la Guerra Fría, creo, ha sido un problema. Y vemos en nuestros medios de comunicación, en nuestros gobiernos, un intento de demonizar a Vladimir Putin. Seamos sinceros, los años 90 fueron un periodo catastrófico para Rusia. Cuando el antiguo sistema se desmoronó y no había ningún sistema, la zona estaba totalmente dominada por el crimen y demás. Especialmente las personas mayores, los pensionistas, a veces pasaban 6 meses o más sin cobrar. Y se les decía, oh, estáis democratizando. Bueno, para la mayoría de los rusos no parecía eso. Parecía que unos pocos se habían apropiado de la mayoría de los activos. Y dado que esto estaba siendo promovido por Estados Unidos y Occidente, parecía simplemente un intento de colonizar y dominar Rusia. Así que, más tarde, continuamos, en primer lugar, negando a Rusia el trato de nación más favorecida en el comercio, cuando se lo habíamos concedido fácilmente a China, y seguimos imponiendo sanciones por ciertos asuntos que ocurrían dentro de la jurisdicción interna de Rusia, de modo que tratábamos a Rusia como un paria, incluso cuando no había una razón real para ello. Y creo que parte de esto era la idea de que, de alguna manera, lo que llamamos nuestro sistema, es decir, el capitalismo, y lo que llamamos democracia, aunque realmente no lo definimos muy bien, iba a conquistar el mundo. Y esto me recuerda a la idea comunista soviética, de que el mundo estaba destinado a ser comunista, y que apoyarlo era simplemente apoyar las fuerzas de la historia. Resultó que este no era el fin de la historia, como decía el famoso libro de Francis Fukuyama. Toda la idea de que, de alguna manera, el mundo va a volverse culturalmente similar y unido, no hay nada en la historia que, en mi opinión, lo respalde. Pero sí es una justificación para el imperialismo. Y la idea que tienen los europeos, de que de alguna manera nuestra civilización es tan superior a las demás, ahí hay más que un elemento de racismo. Y cuando dicen, oh, es terrible porque esta guerra en Ucrania es la primera desde el final de la Guerra Fría en Europa, no es cierto. La primera en Europa fue la de la OTAN contra Serbia. Y en segundo lugar, ¿por qué una guerra en Europa es peor que una guerra en cualquier otro lugar? ¿Dónde está el respeto por la humanidad? Y vemos ahora, mientras siguen intentando avivar la guerra en Ucrania, lo que simplemente va a matar a más ucranianos junto con rusos, al mismo tiempo están alimentando un genocidio en Gaza y cada vez más en Cisjordania. Y al mismo tiempo, nuestra gente está hablando de, oh, quizá entremos en guerra con China. Creo que estas son ideas catastróficas. Mi generación, creo que mi generación de líderes políticos y diplomáticos puso fin a la Guerra Fría en beneficio de todos. Desde entonces, hemos visto las fuerzas, en primer lugar, las fuerzas del complejo militar industrial, que buscan excusas para fabricar más armas y ahora cada vez más para usarlas. Creo que eso es catastrófico y creo que va a ser perjudicial para Estados Unidos y los europeos que apoyan esta política. Ahora, tengo la esperanza de que el presidente Trump, con toda su imprevisibilidad y cambios, al menos haya dado un paso adelante al reconocer que para poner fin a la guerra en Ucrania va a ser necesario realizar algunos cambios territoriales. Y esto seguirá siendo extraordinariamente difícil. Pero la idea de que los europeos van a aumentar su gasto en defensa y demás, en un momento en que internamente tienen crecientes problemas sociales y muchos otros problemas que están afrontando,
me parece que han perdido totalmente el sentido de la dirección. Al fin y al cabo, ¿a qué nos enfrentamos hoy? Cada día vemos más señales del impacto del cambio climático. Y sin embargo, estas guerras y el retroceso en muchos de los otros esfuerzos para reducir el mortal efecto invernadero en antecedente resultado. Warming gases in the air are simply going to naught. Meanwhile, failed states and war Mientras tanto, los estados fallidos, la guerra y la hambruna están provocando movimientos masivos de población que están poniendo a prueba a todos nuestros gobiernos. ¿Y por qué seguimos enviando armas y matando personas por cuestiones que simplemente no son relevantes para la seguridad de nuestra gente en Occidente? Creo que la razón por la que nuestra población apoya lo que considero políticas equivocadas es que nuestras principales fuentes de información, los medios de comunicación, al menos en Estados Unidos y en cierta medida en Europa Occidental, se han convertido en difusores de, diría yo, una ideología falsa y simplemente están tergiversando los hechos de estas cuestiones. Sí, todo líder político que lleva a su país a una guerra que no es en defensa directa de su territorio es un criminal de guerra. Y todos nuestros líderes actuales que están implicados en esto lo son, y no solo el presidente de Rusia. Bueno, embajador Matlock, esas son palabras sabias. Podemos dejarlo aquí. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Sé que está muy ocupado, viaja mucho. Estuvimos juntos en Georgia hace poco y ha estado viajando aún más desde entonces. Así que le agradezco que haya sacado tiempo, señor. Encantado de escucharlo. Ojalá pudiera ser mi George. Comparto el sentimiento. Gracias. Bien.